Hola, vamos a avanzar con nuestro trabajo. Entonces, ahora vamos a analizar la siguiente línea del tiempo. La siguiente línea del tiempo va a ser fundamental para entender más o menos el desarrollo desde 1818 hasta 1867. En este sentido, es importante tener presente lo que va a acontecer en estas fechas. Entonces, iniciamos entonces en primerísima instancia en el año de 1818 en Treveris, una comunidad de la Renania de Alemania, que fue a su vez colonia de los romanos. Ahí estaba la famosa Porta Nigra o Puerta Negra, y finalmente hace, digamos, hoy una de las regiones avanzadas, pero sobre todo en su época, del desarrollo industrial, pero que genera al gran cerebro de Carlos Marx. Entonces nace en el año de 1818. Esta línea del tiempo que estamos viendo representa el desarrollo desde el nacimiento de Carlos Marx hasta el nacimiento y publicación del Capital de él, escrito por él. Ahora bien, Engels nace en 1820. Federico Engels entonces es 2 años más joven que Carlos Marx. Entonces, Federico Engels, digamos, es contemporáneo totalmente y también es alemán. Entonces, fíjense cómo ya en el año de 1847 ambos escriben esta magnífica obra, ya deportados en Bruselas, Bélgica, escriben el Manifiesto del Partido Comunista. Entonces, es el año de 1847. Entonces, si se fijan, Engels tenía 27 años y Marx 29, eran unos jóvenes, pero escriben una obra fundamental que todo revolucionario que se precie de ser revolucionario tiene que conocer, tiene que leer, tiene que entender, tiene que asimilar y tiene que poner en práctica según el país, según el caso que corresponda, con inteligencia, adecuando los principios del marxismo a las condiciones actuales. Entonces, bueno, lo primero que debemos de ver es que esta publicación de 1847 es la antesala de las revoluciones burguesas de 1848. Revoluciones burguesas que se dan en contra de los regímenes autoritarios feudales. Debemos de recordar que la primera revolución burguesa es la de, digamos, brincándonos un poco la de Inglaterra. La emblemática es la de 1789, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa entonces derroca al absolutismo. Sin embargo, Napoleón en 1804 se autonombra emperador y luego, tras su derrota en 1815, viene una época en la que se sigue un principio todavía pues monárquico, para que me entiendan, ¿no? Napoleón, su pariente, Napoleón III, luego viene la época de la Restauración, Luis Felipe de Orleans, entre otros. O sea, lo que quiero decir es que todavía a nivel del mundo europeo había una fuerte influencia de los movimientos monárquicos, y es así como surge la lucha por la burguesía para ahora sí hacerse del poder. Pero fíjense que utiliza al proletariado, y ahí Marx adelanta un poco lo que va a suceder a través del manifiesto del Partido Comunista, donde se sentía en esa obra que había ya antecedentes para hacer una revolución proletaria. El problema es que quedó en manos de la burguesía el poder,
y el proletariado ha seguido hasta la fecha, salvo las excepciones que veremos después, sometido a los intereses del capital. Aquí tenemos esta gráfica interesante donde están los movimientos revolucionarios del 68 y hay unos que tienen su origen en el año de 1847, que son justamente los del sur de Italia, el reino de las llamadas dos Sicilias, y los de 1847 son los estados pontificios y también Piamonte y Cerdeña, son los casos en donde se establecen las revoluciones en 1847, donde dan origen, donde se desarrollan, y ya en 1848 se extienden hacia Francia, Württemberg, Baviera, el Imperio Austriaco y Prusia. Es así como nosotros vemos que se dan las revoluciones democrático-burguesas del año de 1848 y son los antecedentes del origen del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Ahora bien, después de esta época, Marx sigue avanzando en sus investigaciones y nace en 1859 su crítica, su contribución a la crítica de la economía política. Entonces, esta obra es fundamental porque ahí empieza ya a plantear aspectos fundamentales de lo que será, como si dijéramos, el antecedente de su obra cumbre, que es el Capital. Y justamente aquí plantea uno de sus planteamientos en el prólogo, es su postura en torno a no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social lo que determina su conciencia. Esa es la posición materialista dialéctica de la que hablamos en la pasada sesión. Y ahí la establece. No es la conciencia del hombre lo que determina su existencia. No es la idea la que determina no es la idea la que determina la realidad, sino por el contrario, el ser social lo que determina la conciencia. Entonces, esta visión es fundamental para que todos la entendamos perfectamente. Ahora bien, entonces de aquí salen los elementos ya más sólidos de su obra cumbre, que es ya para 1867 el gran Capital de Carlos Marx. El Capital de Carlos Marx es la obra cumbre de este pensador y es la verdad una crítica profunda a la economía política, y entonces es devastadora la crítica, pero al mismo tiempo ahí se siembran los elementos de la nueva sociedad que se puede construir a través de la participación del pueblo trabajador organizado y educado, politizado. Ahora, ¿por qué es importante el Capital? Fíjense, hasta la fecha no ha sido refutada las hipótesis de Marx. Han sido minimizadas, han sido ultrajadas, escondidas, han sido, digamos, calumniadas. Pero la obra el tomo 1 que alcanzó a revisar Marx no ha podido ser refutado, precisamente porque lo que tiene es que está basado en un análisis científico y no hay lugar a dudas de ello. Entonces, lo que han hecho pues, es simplemente dejar de estudiarlo, no presentarlo, no analizarlo. O en algunas ocasiones, como por ejemplo sucedió en un congreso de la Cruz Azul, en donde reunieron a los diferentes distribuidores de Cruz Azul y estaba la foto de Carlos Marx en la portada del Congreso en Acapulco, y les dijeron los organizadores: si ustedes quieren aprender a sacar dinero, a explotar dinero, aprendan de Carlos Marx, porque aunque Carlos Marx no enseñó propiamente a explotar a los trabajadores, descubrió qué mecanismos siguen los burgueses para extraerle la plusvalía, y él los describe con toda precisión. Y entonces lo que hacen los de Cruz Azul es agarrar y vayan y utilicen esos mecanismos de explotación. Marx los critica para demostrar que el capital es implacable y que al final de las cuentas lo que hace es explotar a los trabajadores para dejarlos nuevamente en su miseria. Pero al mismo tiempo plantea, repito, los elementos para decir que es posible la conformación de una sociedad nueva y mejor.
Entonces, esta es la línea del tiempo que nos sirve de antecedente para qué es lo que estaba pasando relativamente antes del nacimiento tanto de Lenin como de su movimiento social. Marx nace en 1818, Engels en 1820, el manifiesto del Partido Comunista en 1847, las revoluciones democrático-burguesas en el 48, en 1859 la contribución a la crítica de la economía política y finalmente el Capital en 1867. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta cápsula y les invito a que sigan trabajando hasta el final de la obra.